Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la clase de límites de acuerdo a sus resultados. Tenemos límites determinados y vamos acá a ver cómo, con este ejemplo además, aplicamos las propiedades de los límites. En el ejercicio tenemos la función 2x al cuadrado más 3x menos 2. Consideramos a cada uno de los términos como si fuera una función. Entonces, la propiedad va a ser la de suma de funciones. Le vamos a dar el límite a cada uno de los términos. A continuación vamos a reemplazar las x por el valor al que tiende x, reemplazamos, operamos y así obtenemos un resultado determinado. En este caso un 0, pero puede ser una fracción, un número cualquiera. Límites infinitos. El ejemplo que tenemos acá es un cociente. Entonces, la primera propiedad que vamos a aplicar es la del cociente, es decir, el límite del numerador sobre el límite del denominador. Y a continuación, el límite de cada uno de los términos o de cada una de las funciones. Seguimos reemplazando a la x por el valor al que tiende esta x, que en este caso es 2. Reemplazamos 3 por x, que sería un 2, más 4, 5 por x, que la cambiamos por el 2, menos 10. 3 por 2 es 6, más 4, 10, 5 por 2 es 10, menos 10, 0. Ustedes saben que todo número dividido 0 nos da como resultado infinito. Límites indeterminados. En el ejemplo que tenemos a continuación lo analizamos. Límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 y en el denominador x menos 1. Aplicamos la propiedad del cociente, es decir, el límite del numerador sobre el límite del denominador. Luego, el límite de cada una de las funciones o de cada uno de los términos, reemplazamos a x por el valor 1, operamos y en el numerador nos queda 1 menos 1, que es 0, y en el denominador 1 menos 1, que también es 0. Al quedarnos este 0 sobre 0, nuestro ejercicio es indeterminado o su resultado. Por lo tanto, lo que debemos hacer es salvar esa indeterminación para poder obtener, sí, un valor determinado. Volvemos a escribir el ejercicio y es acá donde vamos a aplicar los casos de factoreo que hemos repasado. Es decir, vamos a analizar tanto numerador como denominador si se pueden factorizar. En este ejercicio, en el numerador tenemos una diferencia de cuadrado, es decir, recuerden que deben buscar las bases y las deben multiplicar una vez sumadas y otra vez restadas. En la parte del denominador no podemos factorizar nada, entonces queda como está. Fíjense que siempre que salvamos una indeterminación, algo del numerador se debe simplificar con algo del denominador. En este caso, el factor x menos 1 del numerador se va a simplificar con el x menos 1 del denominador. Así nos queda simplemente x más 1. Entonces aplicamos propiedad de la función o de los términos, el límite cuando x tiende a 1 de x más el límite cuando x tiende a 1 de 1. Reemplazamos a x por el valor 1, operamos y obtenemos un resultado determinado, en este caso 2. Ahora veremos algunos ejemplos resueltos de los ejercicios que ustedes tienen en el cuadernillo. En este caso el ejercicio 4. El límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 2x más 1 sobre x al cuadrado menos 1. Aplicamos la propiedad del cociente, es decir, el límite del numerador sobre el límite del denominador. Luego el límite de cada una de las funciones o de cada uno de los términos. A continuación reemplazamos la x por el valor al que tiende, en este ejercicio 1. Operamos tanto en numerador como en denominador y obtenemos ese 0 sobre 0, que es un resultado indeterminado. Para salvar la indeterminación, lo que hacemos es volver a escribir el ejercicio y analizar tanto numerador como denominador para poder factorizarlo. Observemos los cálculos auxiliares. X al cuadrado menos 2x más 1 que tenemos en el numerador es un trinomio cuadrado perfecto. Encontramos las bases, que son x y 1, y comprobamos que el otro término que nos queda sea el doble producto de esas bases. Una vez que comprobamos todo eso, armamos el resultado, que serían las bases restadas porque el doble producto es negativo elevado al cuadrado. En el denominador tenemos ese x al cuadrado menos 1, que es una diferencia de cuadrado, la factorizamos y también la expresamos en el denominador.
Recuerden que siempre debemos simplificar algo, en este caso el factor x menos 1, tanto en numerador como en denominador. Así nos queda, aplicando la propiedad del cociente, límite del numerador sobre el límite del denominador, luego el límite de cada uno de los términos, reemplazamos a x por el valor al que tiende, operamos y obtenemos 0 sobre 2, que para nosotros es 0. Veamos el ejercicio 8. Límite cuando x tiende a menos 2 de 2x al cuadrado menos 8 sobre x al cuadrado más 4x más 4. Aplicamos la propiedad del cociente, es decir, el límite del numerador sobre el límite del denominador, el límite de cada uno de los términos o de cada una de las funciones, y a continuación reemplazamos a x por menos 2. Resolvemos y eso nos da en el numerador 0 y en el denominador 0. Por lo tanto, nuestro ejercicio es indeterminado. Para salvar esa indeterminación, volvemos a escribir el ejercicio y lo que hacemos es analizar por separado numerador y denominador. En el caso del numerador, observamos que podemos sacar factor común. En este caso, entre 2 y 8, el factor común es 2. Fíjense en los cálculos auxiliares. Sacamos factor común 2 y dentro de lo que es el paréntesis nos queda x al cuadrado menos 4. Si observan lo que nos queda dentro del paréntesis, esto es una diferencia de cuadrado, por lo tanto también la podemos factorizar. Encontramos las bases y multiplicamos una vez las bases sumadas por las bases restadas. Entonces, una vez que factorizamos el numerador, llevamos este resultado en la parte de arriba del ejercicio. En la parte de abajo de nuestro cociente tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Lo que hacemos es encontrar las bases, que en este caso son x y 2, y luego comprobar que el otro término sea el doble producto de esas bases. Una vez que lo encontramos, armamos la respuesta, que es nuestro cuadrado de binomio, las bases sumadas porque el doble producto es positivo. Y eso expresamos en la parte del denominador. Recuerden que siempre algo se les debe simplificar, en este caso el factor x más 2 del numerador con uno de los x más 2 que tienen en el denominador, entonces simplificamos el exponente. Para aplicar lo que es las propiedades a continuación, recuerden que el número 2 es una constante, entonces por el límite de una función. Entonces voy a escribir el 2 fuera de lo que es la propiedad. Yo sé que la constante queda fuera, multiplicando por el límite de cada uno de los términos, en este caso x y 2. Y en la parte del denominador lo que hacemos es simplemente escribir el límite de cada uno de los términos. Reemplazamos a x por el valor menos 2. Recuerden usar corchete acá porque necesitan usar paréntesis para reemplazar a x. Resuelven lo que les quedó dentro del corchete, que en este caso menos 2 nos da menos 4. Multiplicamos luego por ese 2, nos da menos 8. Menos 2 más 4 en el denominador nos da 0. Y ustedes saben que menos 8 sobre 0 nos da menos infinito. Veamos a continuación cuando en el ejercicio aparece el polinomio de segundo grado. En el ejercicio 22 tenemos límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 5x más 6 sobre x al cuadrado menos 9. Aplicamos la propiedad del cociente, luego la propiedad de cada uno de los términos o de cada una de las funciones, reemplazamos a x por 3, operamos y obtenemos como resultado 0 sobre 0, que es indeterminado. Para salvar la indeterminación volvemos a escribir el ejercicio y analizamos tanto numerador como denominador para poder factorizarlo. Observemos los cálculos auxiliares. En el caso del numerador, que tenemos x al cuadrado menos 5x más 6, podemos ver que no es un trinomio cuadrado perfecto porque ningún número elevado al cuadrado me va a dar un 6 como resultado. Entonces lo que tenemos que ver es que este trinomio en realidad es un polinomio de segundo grado, porque tenemos un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Para poder factorizarlo, lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula de la resolvente o la fórmula de Bhaskara. Ustedes ya la conocen. Recuerden que el número que acompaña a x al cuadrado es a, el que acompaña a la x es b y el número que está solito es c. Reemplazan en la fórmula de Bhaskara. Recuerden que la fórmula al ser menos b y tenemos como valor de b menos 5, hacemos ley de signo y nos queda ese 5 positivo. Reemplazamos en la parte de abajo
del radical b al cuadrado, b es menos 5, lo elevamos al cuadrado, y a continuación reemplazamos a a y a c. Recuerden utilizar paréntesis para multiplicar y no olvidarse. Operamos, menos 5 al cuadrado nos da 25 y 4 por 1 por 6 nos da menos 24. Debajo tenemos un 2 por a que es un 2 por 1, nos queda 2. Resolvemos debajo del radical 25 menos 24 que nos da 1. Resolvemos esa raíz cuadrada de 1 que es 1, pero ustedes saben que ya no puedo seguir trabajando porque de acá nos queda un más y un menos. Lo que hacemos es dividir para un lado el más, para otro lado el menos, operamos y obtenemos dos resultados, en este caso 3 y 2. Para poder factorizar ese trinomio o ese polinomio de segundo grado, debemos recordar la fórmula de su factorización, que es a por x menos x1 por x menos x2. x1 y x2 ustedes saben que son los dos resultados que obtuvimos al utilizar la fórmula de Bhaskara. A es 1 en nuestro ejercicio, reemplazamos a x1 por 3, a x2 por 2. Recuerden hacer la ley de signos porque la fórmula acá tiene un menos, ¿sí? En el caso de que tuvieran, supongamos como resultado un menos 2, ahí deberíamos poner un más 2. Una vez factorizado el polinomio de segundo grado, lo escribimos en el numerador. En la parte del denominador tenemos una diferencia de cuadrados, encontramos las bases, factorizamos. Escribimos su factorización en la parte del denominador. Simplificamos en este caso los factores x menos 3 que se repiten, que se pueden simplificar, y nos queda expresado entonces en la parte del numerador x menos 2, aplicamos la propiedad del cociente, y x menos más 3 en el denominador. Luego la propiedad de cada una de las funciones o de cada uno de los términos. Reemplazamos a x por 3, nos queda 3 menos 2 en el numerador, que es 1, y 3 más 3 en el denominador, que es 6. Por lo tanto, el resultado determinado de este ejercicio de límite es 1/6.